Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido al ciclo de entrevistas del CIAS. En el marco de los 10 años del Instituto, estamos realizando una serie de entrevistas a referentes políticos de distintos partidos y pertenencias. En el CIAS creemos firmemente en el diálogo interpartidario, creemos en la generación de consensos y sobre todo en la generación de políticas públicas y acciones que promuevan el bienestar de las mayorías más desfavorecidas. En ese marco te agradecemos de que estés acá hoy y queríamos arrancar por preguntarte qué fue lo que te motivó a vos en particular a involucrarte en la política, y también sabemos que a lo largo de tu trayectoria participaste de distintos espacios políticos. Un poco preguntarte si desde que eras joven ahora, digamos, cambió tu mirada de la política, fueron cambiando tus ideas, o por ahí los espacios políticos a los que perteneciste se movieron de tus convicciones. Bueno, gracias por la invitación. Agradezco al CIAS esta posibilidad y que me tengan en cuenta. Yo entré en política porque tenía 6 hijos. Luego estaba por tener el 6º hijo. Y yo entendía que lo que más quería en la vida, que era mi familia y mis hijos, no podía dejar que estuviera en manos de personas a las que yo consideraba inmorales o de poca calidad moral. Si no había una contradicción, digamos, o no tenés más hijos, o te vas a vivir con tus hijos a otro lado, o te ocupás de la cosa pública y tratás de que el entorno en el cual van a crecer tus hijos sea lo mejor posible. Eso fue el motor. Ahora, yo sería un mentiroso si no dijera que en mi casa se habla de política de toda la vida, que a los 6 años yo leía el diario de La Nación concretamente, a los 6 años aprendí a leer leyendo el diario, que los domingos en mi casa se hablaba de política y venían políticos, pasaron por la casa de mis viejos 3 expresidentes de La Nación cuando yo era chico. Y mi padre estuvo muy involucrado en la política universitaria, después fundó un partido, que es el famoso Partido Renovador, que sirvió para que Cafiero ganara por afuera del peronismo en el 85, después lo usó Sergio Massa, después lo usó el presidente Milei para ganar la última elección. Ese partido lo fundó mi viejo en el año 71, pero él dejó la política activa y se dedicó más al mundo de la educación. Así que, bueno, las dos cosas, la formación familiar y también influyó mucho en mi vida, en mi colegio, que fue el Colegio Don Jaime, que es un colegio que no existe más, que siempre nos incitaron a preocuparnos por el bien común, por la cosa pública, por la cosa de todos, y no quedarnos con la preocupación solo en lo de uno, ¿no? Bien. ¿Y te sentís conforme con esa trayectoria? O sea, ¿crees que eso que te originó a involucrarte, pudiste dejar huellas que considerás? Yo no soy yo el encargado de juzgar mi actividad en la política, pero yo creo que he hecho un gran esfuerzo y creo que las cosas, en los lugares donde me tocó estar, marqué un camino, digamos, una agenda, y en unos lugares pude resolver más problemas que en otros, en unos lugares me sentí más cómodo, pero bueno, sí, estoy contento. Bueno, Joaquín, te quería preguntar, hablando un poco de identidad política, sí, y tu devenir histórico. Ahí me quedó un poco una respuesta por dar también. Adelante. No, que era la pregunta justamente de la identidad y el proceso. Lo más lindo para mí, lo más fácil sería decirte que los espacios políticos a los que pertenecía se fueron modificando y entonces yo siempre me estuve... Yo no creo que eso sea tan tajante ni absoluto. Sí creo que uno evoluciona o no evoluciona, pero va rotando de acuerdo a las circunstancias respecto de la mirada de las cosas. También creo que los espacios políticos en Argentina han sido muy maleables, digamos. Yo siempre digo, yo entré al peronismo desde la derecha y había un peronismo de derecha que después con el kirchnerismo eso desapareció totalmente, y el peronismo hoy claramente, después de la discusión del aborto, inclusive con el discurso de Cristina, que es su líder de hace 20 años,
donde marcó claramente que el peronismo dejaba de ser un espacio nacional, popular y cristiano y pasaba a ser un movimiento nacional, popular y feminista. Con ese discurso, Cristina terminó de definir una entidad nueva del peronismo, que discutiremos si es peronismo o kirchnerismo, no importa, pero claramente yo estuve contento de haber tomado una decisión 7 años antes y haberme ido del espacio, porque sabía hacia dónde iba, digamos. O sea que se puede decir que lo que sí permanece en el tiempo es tu identidad política de derecha. Sí, yo soy de derecha, siempre lo he sido. Mi pregunta iba a ese punto justamente. ¿Cómo definís esa filiación de autopercibirte de derecha, más en términos ideológicos, morales, o podés ubicar como algo más, como un proyecto económico político? ¿O cuál te sienta un poco más cómodo? No, sin duda lo primero me sienta mucho más cómodo, pero yo tengo una mirada muy crítica de la actividad del Estado, no solamente en la actividad privada, sino también en la actividad social, en la actividad sanitaria, en la actividad educativa. Creo que el Estado en la Argentina ha sido sobre todo, y me refiero a la Argentina, esto no quiere decir que ontológicamente el Estado no tenga un deber ser, pero sí en la Argentina el Estado ha cumplido más como el lugar de cobijo de personas que tienen poco que hacer en la actividad privada que de grandes líderes y buenos gerentes de actividades que deba prestar el Estado. Yo estoy más de acuerdo con la vieja doctrina social de la Iglesia, una doctrina que yo creo que la Iglesia ha dejado de lado. La doctrina social de la Iglesia tenía claramente como basamento y como espíritu central un principio que era el principio de subsidiariedad, que era el principio de que aquello que pudiera ser un particular lo debía ser un particular, aquello que pudiera ser una organización intermedia de la sociedad lo debía ser una organización intermedia, lo que pudiera ser un gobierno municipal lo debía ser un gobierno municipal, y así en escala hacia arriba. Y solamente lo que no pudiera rescatar todo este sector lo debía hacer el Estado. Ese era el principio de subsidiariedad y era el principio central de la doctrina social de la Iglesia. Desgraciadamente, la Iglesia misma ha perdido el eje de ese principio y se ha transformado por ahí, por la formación que han recibido los sacerdotes o por la comodidad de acoplarse a ideologías de boga en los años 60, 70, se ha transformado más ha tenido más una mirada estatista, como herederos del marxismo, del socialismo. Eso es lo que por ahí te identifica más con el gobierno actual que preside Javier No, Milei. yo no soy liberal, no soy liberal. Creo que ahí no es blanco-negro, no soy liberal, no me considero liberal. Sí creo que el Estado que tenemos en la Argentina es un Estado inútil, inservible y manejado por inútiles inservibles. Y que lo único que han hecho ha sido destruir la vida de la gente, prometiéndole educación pública, prometiéndole salud pública, prometiéndole ayuda social mejoramiento en su calidad social, y no han resuelto ninguno de los 3 temas. Y han dejado de ocuparse de la seguridad, que no era un tema en la Argentina hace 40 años y hoy ha pasado a ser un tema. Ahora, déjenme que les diga una cosa que parece contradictoria con la que acabo de decir. ¿Por qué la seguridad es un tema de agenda en la Argentina tan importante? Cuando uno analiza los números de homicidio en la Argentina, salvo Uruguay y Chile, que están mejor que la Argentina, el resto de Latinoamérica está peor. Entonces, ¿por qué tanto lío? Primero, claramente porque venimos de un lugar mejor y hoy estamos mucho peor de lo que estábamos antes. Pero en educación y en salud estamos mucho peor. Y sin embargo no es un tema. ¿Por qué no es un tema? Porque es agenda de los pobres. Y los pobres no tienen voz. En cambio, la seguridad es agenda de la clase media. Y la clase media sí tiene voz. ¿Está bien? Entonces, también acá hay un problema. ¿Por qué puede existir esta mala calidad de educación pública?
que lo único que hace es estafar a las familias. ¿Por qué puede existir? Porque la que los reciben son los pobres y los pobres no tienen voz. ¿Por qué puede existir esta mala calidad de salud pública? Porque no tienen alternativa y reciben una salud pública que no se puede comparar con la salud privada en la Argentina y sin embargo no hay protestas. ¿Cuándo se agenda estos dos temas son agendas de una elección? Bueno, lo fue lo de las universidades públicas, claramente porque por ahí lo universitario, siguiendo tu razonamiento, la universidad pública sigue esa agenda de las clases medias y tal vez no el nivel primario y el nivel secundario. Vos lo acabas de decir, exactamente por eso, porque además esa es otra gran mentira. La educación universitaria pública no es para los pobres. No es para los pobres. Es para las clases medias. Mi viejo fue a la Argentina Modelo, colegio que era muy caro de la capital federal. Cuando terminó su colegio fue a la UBA y se recibió ingeniero civil. No tuvo que pagar un solo peso. No le debió nada al Estado. Podría no haberse ocupado de nada para devolver esa plata. El Estado le había regalado a mi padre, que no era una persona pobre, porque había ido a la Argentina Modelo, el Estado le regaló su carrera universitaria. Y eso ha hecho siempre. Mira, el club argentino más prestigioso es el Club Universitario de Buenos Aires. Para mí el mejor club de la Argentina, deportivo. ¿Qué significa? Club Universitario Buenos Aires, UBA. ¿Qué tenían que ser los socios? Alumnos de la UBA. El 90% de sus alumnos son de clase media alta para arriba. Claramente los alumnos de la UBA durante 70, 80 años no eran pobres, eran gente de clase media alta de Buenos Aires o de los alrededores. Entonces, el tema universitario es un tema de agenda, o fue un tema de agenda el año pasado. En un momento que hay por ahí preguntarte por qué... Estaba Rodríguez Larreta, Lustó, y un montón de personas que claramente no son pobres, ni sus hijos han sido pobres, ni sus padres han sido pobres. No, pero así todo, yo no vi por lo menos que haya tenido un impacto en la agenda de política pública, digamos. Como que fue muy masiva, hubo ese día mucha gente que salió a la calle y después no vi que por ahí haya habido una reacción frente a esa demanda. ¿Por qué crees que sucedió eso? O... Primero porque los que hicieron... Porque los lemas son bárbaros para la televisión y para las marchas, pero muchas veces son bastante vacíos de verdad. El gobierno claramente dijo que él no iba por la universidad pública, ni por la gratuidad de la universidad pública, sino iba por acomodar determinados números. Puede ser que el manejo de la mayor cantidad de plata de 5 ministerios, que es las UBA, no tengan la posibilidad de ser auditados, no tengan el Estado, el pobre que es el que paga esa universidad, no tenga derecho a saber en qué se gasta. No, para mí es un disparate. No, nada justifica que la plata que gasta el Estado no tenga derecho a ser auditada. Nada. ¿Por qué? Sí, por supuesto. Y esa era la verdad de la discusión. Por eso no pasó nada. En este esquema de, universidad pública, educación pública, en esta discusión, ¿cómo crees que es posible, desde las ideas de derecha, como te definís, hoy puede intervenir y darle una mejor calidad, un salto cualitativo y llevar soluciones en ese sentido? Mira, yo creo que el verdadero derecho no es a la educación pública. Okay. Como se ha manejado estos últimos años, casi como un lema, que es un lema de los gremios, que los partidos políticos lo han aceptado y lo han tomado. Yo creo que el único derecho que existe en el sistema educativo es a los chicos aprender más y mejor. Es el único derecho. Y nosotros tenemos que ser responsables en eso. No hay otro derecho. No hay un derecho a la educación pública. ¿Quién dijo que hay un derecho a la educación? ¿Dónde dice? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Lo que hay es un derecho a aprender más. Y hay un derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Esos dos derechos son anteriores a cualquiera, incluso al Estado mismo. De hecho, en la Argentina, la educación del Estado empieza con la ley 1420. Pero previamente a eso, que pertenecen al CIAS, ¿no? Previamente, y 500 o 400 años antes que la ley 1412, los jesuitas en la Argentina enseñaban y tenían colegios y universidades.
Y el Estado no tenía nada que ver. Y hicieron grande a la Argentina esos colegios y esas universidades. Por lo tanto... Y después se masificó el ingreso... Por lo tanto, yo no creo que haya un derecho a la educación pública. Creo que sí hay un derecho a aprender más y mejor y de los padres a elegir el sistema educativo. ¿Y cómo hacemos con aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a una educación porque no pueden permanecer por no acceder a materiales, justamente al transporte para El llegar? Estado tiene que ser, vuelvo a decir, principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad. Lo que puede resolver el particular lo debe resolver el particular. Lo que no puede resolver el particular lo resuelve una ONG, una institución intermedia. A mí no me gusta la palabra ONG, me gustan más las organizaciones libres del pueblo. Lo da eso. ¿Cómo qué? Una iglesia, una sociedad civil, una sociedad anónima, una SRL, cualquiera de todas esas opciones. Lo que no entre dentro de eso, pues lo puede el Estado. Y el Estado lo puede hacer de dos maneras. No tiene que ser de una sola manera. El Estado lo puede hacer pagando la cuota para que ese chico elija libremente qué educación quiere. Yo quiero ir a una escuela protestante, yo quiero ir a una escuela laica, yo quiero ir a una escuela israelí, yo quiero ir a una escuela musulmana, yo quiero ir a una escuela católica. Bueno, yo Estado te pago tu cuota para que vos... de vouchers. Parecido o no. Y también tener como alternativa la escuela pública. Nosotros tenemos buenas escuelas públicas. Sí, se ha ido por ahí erosionando su calidad educativa, no en toda la Argentina, tal vez en algunos lugares en particular. Vos pertenecés al conurbano y creo que justo los tres temas que mencionaste, educación, salud, seguridad, son tres temas completamente relevantes para cualquier persona que vive... El 38% de la población. En el conurbano. De hecho, permitime hacerte un contrapunto respecto a lo de la inseguridad, porque puede ser que sea un tema que lo visibilice la clase media, pero creo que vas a coincidir en esto. Cualquier persona que vive en un barrio popular de alguna ciudad del conurbano sabe que no puede dejar la casa sola porque le pueden entrar a robar, digamos, como es una agenda también de los sectores más desfavorecidos. Pero la llevan a los medios los sectores medios. Sí, o sea, yo cuando me refería, no la visibiliza los sectores pobres. Los sectores pobres ni siquiera hacen las denuncias. ¿Y cómo no hacen las denuncias? O que vos, de hecho, fuiste precandidato a gobernador, digamos, quisiste competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y probablemente ese tendría que ser uno de los primeros temas que hubieses querido abordar. ¿Cuáles crees que tendrían que ser las tres primeras medidas? Lo primero que voy a decir, ¿estás hablando de seguridad? Sí. La pregunta era, tenía que ver con eso. Lo primero es, el mejor sistema de seguridad de la Argentina es el que nosotros armamos en San Miguel. Nosotros tuvimos el año pasado 2,1 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Es un número europeo. En el conurbano. Alrededor nuestro estuvieron 3 de los 5 distritos de la provincia de Buenos Aires que más homicidios tuvieron cada 100.000 habitantes, que fueron Moreno, 3 de Febrero y San Martín. Tocan San Miguel. Y en el conurbano no es que tocan y está a 40 kilómetros de campo. No. Es una calle. Sí. ¿Saben? En ese contexto, San Miguel tuvo 2,1 y fue un número europeo. O sea, nosotros tenemos un sistema de seguridad que lo pusimos en funcionamiento hace 12 años, 13 años, 14 años, y que hoy funciona y que la vamos mejorando todos los años. O sea que lo primero es, hablamos de un tema que nosotros nos hicimos cargo y lo hicimos. Es una de las dos joyas de San Miguel. Extrapolar eso por ahí a la provincia. Mira, ¿cuál fue la clave del sistema? Sí, ahí va. Lo primero es, la respuesta más fácil y más linda para cuando vos hablas, bueno, el tema de seguridad, esta es la respuesta. Bueno, el problema de la inseguridad es multicausal. Tiene que ver con esto, 73 cosas. ¿Qué significa eso? No me voy a hacer cargo de nada. Es tan complejo que no me hago cargo de nada. Entonces yo digo, bueno, es verdad, es multicausal. Ahora, mientras tanto, hacete cargo de 1, 2, 3 temas, los que puedas y los que te toquen. La Argentina hace 30 años que tenemos una frase, que es que el 50% de los chicos jóvenes no terminan el colegio. ¿Sí o no? ¿Lo hemos escuchado más de una vez, sí o no? ¿Ustedes creen que en ese contexto el tema de inseguridad en la Argentina es un tema grave? Claro. Yo diría que no, que es un milagro. O sea, nosotros expulsamos todos los años a la mitad de los chicos que tendrían que estar terminando 5º año. Los expulsamos de la sociedad. Y si en ese contexto tenemos un problemita de seguridad.
grave, por supuesto, cuando matan a un chico, y ayer que mataron, o el otro día que mataron a una chica de 7 años, ni hablar. Ahora, mire. Es muy interesante lo que planteás, porque en todo caso, en una agenda futura tuya como candidato a gobernador, tu prioridad sería educación. Ya lo hacemos en San Miguel. En ese caso, en concreto, el tema era tan solucionable como si la fiscal hubiera retenido a esos chicos 15 días, no más, yo no digo, 15 días los hubiera retenido, posiblemente si nosotros a nuestros hijos, y ahora empiezo con el tema de seguridad, si nosotros a nuestros hijos, cuando cometen un error, una macana, los aplaudimos, al día siguiente, ¿qué va a pasar? Van a ser 2 macanas. Si los chicos cometen un delito grave, 2, en el caso del chico que figura como el homicida de esta chiquita, 2, abuso sexual y robo de camioneta. Si nosotros a los chicos que cometen delitos los aplaudimos, van a cometer delitos más graves. ¿Y sabes dónde terminan? En esto. O la otro lugar es que un policía lo hubiera matado. Porque nunca frenan, siempre la escalada es hacia arriba. Y tengo 7.000 casos. Entonces lo primero que hay que hacer es tener claro que cuando alguien comete una macana, hay que tener una sanción. No es prisión perpetua o libertad. En el medio hay 100.000 opciones. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre esas opciones que hay en el medio. ¿Está bien? Y ir creciendo en función de la cantidad de hechos o de los hechos o de la gravedad del delito. Lo primero que necesitamos es una justicia que trabaje y que deje de ser vagos. Fuera de la realidad, vagos. Y después necesitamos un cuerpo político que no le entregue, como le entregó los 80 años, el territorio a la policía. ¿Cuál es el problema del delito en la Argentina? El de la provincia de Buenos Aires es que la policía maneja el 100% de la información en forma monopólica. La policía dice, acá se vende droga, y la política y la justicia van a ver si ahí se vende droga. Acá no se vende droga y nadie va a ver si ahí se vende. ¿Y quién chequea si es verdad o no es verdad? Nadie. La policía tiene el monopolio de la información de lo que pasa al territorio. ¿Qué hay que hacer? Sacarle ese monopolio con 2 herramientas solamente, porque la policía no es la responsable de la seguridad, es un instrumento que tienen el Ministerio Público de persecución de delitos y el Poder Ejecutivo de prevención del delito. Es un instrumento que tienen para la prevención y para la persecución del delito, pero es un instrumento del Ministerio Público y del Poder Ejecutivo. No es la responsable. Entonces, como no es la responsable, vos no le podés dar el poder. Lo que hay que sacarle es el monopolio de la información a la policía. ¿Cómo? Con 2 cosas. No tienen que tener manejo el 911. El 911 es responsabilidad del Ministerio de Justicia, de Seguridad, y no tienen que tener las denuncias. Las denuncias tienen que recibirlas en el Ministerio Público Fiscal. Con ese mundo de información de lo que está pasando en el territorio, vos decís a la policía, anda a prevenir a aquel lado, anda a hacer esto acá, anda a hacer esto acá. Hoy, el mismo que tiene que prevenir es el mismo que tiene que perseguir y el mismo que se fija cuál es la calidad y la capacidad de éxito de su accionar. No te reciben denuncias. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No había papel, que no había tinta para el coso. ¿Por qué? Porque necesitan que baje el índice del delito, las estadísticas. Muy interesante. Lo primero es eso. Lo segundo es un pie sobre la cabeza del Poder Judicial en el sentido, sobre todo el sistema penal hay que hacerlo laburar. Yo quiero saber. Mire, vamos al fenómeno del otro día en La Plata. Una fiscal había tenido 2 causas con este chico y las 2 veces los había soltado y se los había entregado al padre. Delitos graves. Abuso sexual, no sé cuál es el nombre del chico, y robo automotor. Las 2 veces los soltó y se los dio al padre. Ayer, o el otro día, hubo el homicidio de la chiquita. ¿Hacia dónde fue la sociedad de La Plata? A la municipalidad. A la municipalidad. ¿Qué carajo tenía que ver el intendente de La Plata? ¿Qué carajo tenía que ver? Nada. Pero vos sabés que el órgano municipal es no tenía que ver nada. Ahora, poné la carita de la fiscal y decirle, labura en ese lugar.
esta es la señora que lo mandó. Vamos a ver si esa señora la próxima vez lo suelta tan rápido. Si tu hijo, vos tenés 2 hijos, uno de 8 y uno de 4. El de 4 abre la heladera, agarra el pote de dulce de leche y se lo come. Después deja el pote vacío. Cuando llega la madre, reta al de 8. ¿Qué pasa? El de 4 sigue haciendo macana, ¿sí o no? Bueno, acá pasa lo mismo. Le pegan al de 8, que es el intendente, no tiene nada que ver. Y no le pegan al fiscal, que es el responsable. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal sigue haciendo macanas, sigue pifiándole. Entonces, sí, en eso por ahí... no, la cabeza del ministro de Seguridad. La política ¿Qué siempre carajo está tiene mucho que más ver? expuesta. La cabeza del ministro de Seguridad. Iba a decir lo mismo. ¿Qué Y carajo por ahí tiene que ver? Si el problema era fiscal. Digo, en general es como que la causa de todos los males, y tenemos un presidente que ganó haciendo campaña en contra de la casta, como en general la causa de todos los males es la política y muy pocas veces se conoce otros niveles de responsabilidad, como puede ser... Bueno, pero no vamos a solucionar los problemas en serio si no nos hacemos cargo de las responsabilidades. Sí. ¿Está bien? ¿Quién es el responsable? ¿Este señor? Bueno, que se haga cargo. ¿Crees entonces que tendremos que ir hacia una reforma judicial? Antes de responderte, yo había dicho que el Estado puede intervenir de 2 maneras en el sistema educativo. Uno, dije, es dándole la plata a la familia para que elija libremente qué tipo de escuela quería. Y la otra es el Estado brindando educación. Yo no niego esta opción, lo que digo es el final, porque yo creo en el principio de subsidiariedad, donde el Estado aparece cuando el resto de la sociedad no puede responder o dar la solución necesaria. Punto 1. Aclaro que este principio es un principio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia Católica. Después se volvió estatista la Iglesia Católica, pero antes era claramente creía en el principio de subsidiariedad. En una comunidad mucho más activa en resolver sus necesidades. Por supuesto, que existía antes. El Estado la fue matando. El Estado se metió en los clubes de barrio, pero no importa, eso dejémoslo para después. Creo siempre en todas las reformas. Después, la reforma como título es hueco, porque después, ¿qué reforma queremos? A ver, ahora, déjenme que les agrego algo importante. En la Argentina hay una sola disputa verdadera política, que no es entre la derecha y la izquierda, entre el kirchnerismo y el macrismo, o entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. La única verdadera disputa, que si no se resuelve con cierto equilibrio, todas las demás disputas nunca van a llegar a su fin, es la disputa entre el poder permanente y el poder temporario. ¿Está bien? El poder permanente son los que nunca van a elecciones y siempre están. El poder temporario son los que vamos a elecciones y cada 2 años tenemos que poner la cara y la gente no tiene que elegir o no volver a elegir o no volver a elegir y somos débiles. Porque el poder permanente, ¿qué hace? Espera, dice. Vos le retás a un comisario y el comisario dice, este gordo, dentro de 4 años se va. ¿Está bien? El juez me elige, el político me elige, y yo lo espero y este se va y yo sigo. O sea que una solución posible podría ser democratizar más ese poder permanente, para que también estén sujetos a... Claramente que hay que buscar un equilibrio entre el poder permanente y el poder temporario. ¿Está bien? Y el poder temporario tiene que tener claro esta disputa. El poder... Dale. Justo... ¿Está bien? Perfecto. Fuiste intendente de San Miguel, Sí. Tenés una injerencia política muy importante en la provincia de Buenos Aires y hay un poder temporario en la provincia de Buenos Aires, pero que pareciera que en algunos lugares se vuelve permanente, que son los intendentes justamente, porque por ahí gobiernan 20, 24, a veces más años, y se está volviendo a discutir la reelección indefinida de los intendentes. ¿No crees que incluso en este momento donde está puesto tan en cuestión el rol de la casta, por decirlo de alguna manera, sería una oportunidad para democratizar más ese poder que debería ser temporario, pero... Primero, por ahora es una discusión que está en los medios y no en los lugares donde tendría que estar. O sea, hoy en la Cámara no hay ningún proyecto que se esté debatiendo ni se está hablando de este tema. Pero es verdad que se está hablando en los medios y si se habla en los medios será porque algunos políticos han mostrado interés en off con periodistas. ¿Está bien? Voy a hacer una respuesta larga de este tema. Pido disculpas, pero no lo podría hacer de otra manera.
Yo tengo dos miradas al respecto. Tengo una mirada que es la mirada de en qué consiste la república. La república claramente consiste en un sistema que tiene límites del poder. El poder tiene límites. Tiene límite temporal, tiene límite espacial. El intendente de San Miguel no puede resolver cosas de Malvinas Argentinas. El del gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede resolver problemas de Entre Ríos. El presidente de la Argentina no puede resolver problemas de Uruguay. Tienen límites de materia. El intendente no puede resolver cosas que le corresponden a meterse en el sistema jubilatorio porque eso le corresponde a la nación, no se puede meter en determinados temas porque le corresponde a la... Y también creo que tiene que tener límites temporales. ¿Está bien? Primer tema. Tiene que haber un límite temporal. Segundo, eso por un lado. O sea que yo creo que las reelecciones indefinidas no están bien. Está bien. ¿No vas a apoyar entonces una...? Para. Ahora también creo dos cosas en el segundo plano. Primero, no es un tema moral. No es un problema de bien y mal. ¿Por qué no es un problema moral? Miren, Baviera es un estado alemán. En Alemania los impuestos se recaudan abajo y se envía lo que sobra al Estado Nacional. Baviera mantiene a Alemania. O sea, es el estado más rico de Alemania por escándalo. Mantiene a Alemania. Alemania mantiene a Europa. O sea que imagínense el poder de Baviera. Hace 64 años que gobierna el mismo partido. Los intendentes de Baviera tienen 24, 28, 32 años gobernando coso y la gente los reelige y andan bárbaro y es un país que anda bárbaro. Por lo tanto, no es un problema de moral. No es un problema de bien o mal. Tema claro porque... Y segundo tema, vuelvo al tema del poder temporario y del poder coso. A mí no me van a decir los señores que son dueños del poder permanente lo que yo tengo que hacer con mi poder temporario. De última lo voy a decidir yo. No voy a aceptar que nadie me fije la gente, y mucho menos la burguesía de la capital federal que usa los medios de la capital federal para decirnos a nosotros, los bonaerenses, qué es lo que tenemos que hacer. Y esto ya pasó en el 2001. En el 2001, en aquella crisis, la burguesía de la capital, la burguesía social y la burguesía política encabezada por Lilita Carrió, Margarita Stolbizer, muchos del PRO, muchos radicales, le decían a la Argentina que el problema era que la ayuda social la repartían los intendentes, que había que ir a las organizaciones sociales. Y ahí aparecieron los monstruos que eran mucho peores que los famosos intendentes del conurbano. Los intendentes han recambiado. En el 2007 empezó un proceso donde hoy quedan 2 intendentes que eran anteriores al 2007. Perdón, 1. Ni siquiera, no quedan más. Anteriores a... Al 2007, o sea, easy. Easy. No hay más. Todos los demás perdieron o se fueron. En mi distrito no, pero bueno. No sé quién es. Yo soy Marcos Paz. Pasa que estamos en el límite con el Tienes campo. razón. No, pero es posterior, es desde el 2007. Él. 2003. ¿Sí? 2003. Hay excepciones. Pero conozco, bueno, no importa, igual yo lo pensaba más en términos de entonces, en aquel momento esa burguesía de la ciudad de Buenos Aires, porteña, nos decía que había que terminar con que la comida la repartan los intendentes porque eran los dueños de los males. Los dueños de todos los males éramos los intendentes del conurbano. Yo no era intendente, tu padre sí, en ese momento, pero no eran los dueños de los males. Quedó demostrado que mucho peores fueron los que vinieron después. Porque igual además a los intendentes... un rol importante los intendentes. A los intendentes... Claro, pero a los intendentes los elegimos cada 4 años. ¿Quién elige los presidentes de las organizaciones sociales? Nadie. ¿Dónde se auditan el manejo de fondos de las organizaciones sociales? Nada. Bueno, ese fenómeno de las organizaciones sociales no fue un fenómeno del kirchnerismo. No existía el kirchnerismo todavía. Fue un fenómeno de la burguesía porteña que empezó a crear que el jujeño el de la CCC era mucho mejor que el negro curto para repartir comida. Yo creo que tiene que haber límite. ¿Vos estás a favor de las reelecciones indefinidas? No. ¿Crees que tiene que ser solamente una reelección? Tampoco. ¿Por qué una sola? ¿Creo que tiene que haber un límite? Sí. Tiene sentido. Porque creo que en la esencia de la república está el límite. O sea, lo expliqué al principio. Ahora, tampoco voy a aceptar que me digan tiene que ser 2 mandatos. ¿Por qué?
igual lo va a definir la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no la ciudad de Buenos Aires, digamos. Yo soy legislador de la provincia. No. Yo te voy a correr un segundo, no tanto el eje, pero sí pensando en esto que... Claro, perdón. Sí, clarísimo, gracias. Sí, clarísimo. Correrte un segundito, pero no tanto. En un momento nombraste el rol de los medios de comunicación y que las clases medias son las que instalan en los medios de comunicación la agenda. Pensando en que tenemos un presidente que, harto conocido quiero decir que está instaladísimo en las redes sociales y que gran parte de la agenda política y las discusiones hoy se dan en redes sociales. Esto es así, es un nuevo fenómeno, digo, es para estudiarlo y para pensarlo realmente como mucha de la agenda, muchas de las cosas que suceden hoy en la Argentina se leen a través de, más que de los periódicos y de la televisión, sobre todo por las redes sociales. Dado tu amplia trayectoria en el territorio, el cuerpo a cuerpo con los vecinos y vecinas de tu municipio y también de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo crees que impacta, si positivamente, negativamente, o cómo crees que se reconfiguró este vínculo a partir de que toda la agenda se discute o gran parte de la agenda en redes? Yo creo que es un fenómeno muy nuevo, claramente ha modificado la comunicación, claramente ha generado un desafío sin límite y sin yo no te puedo dar una respuesta que creo, definitivamente. Sí creo que antes había 5 dueños de la comunicación y hoy todos somos dueños de la comunicación. Digamos, desde ese punto de vista me parece, me parece muy positivo. Muchos de los que gritan en contra de las redes sociales son los que eran dueños de la comunicación previamente. Entonces, a mí me preguntás, yo digo, mira, no sé dónde va a terminar, cómo se va a ordenar, si al final no va a haber otros dueños de las redes que terminen siendo los dueños de la comunicación. De hecho, bueno, está un poco también ese debate. Claro, pero digamos, un debate además que tiene que ver con la anterior etapa de Twitter y no la actual. En la actual. En la anterior había más censura que en la actual. Y ahí, en esas conversaciones que se generan tanto en redes sociales como en los medios, como en la casa de cada familia, digamos, en un escenario de... Y quiero hacer una corrección. Los que eran intendentes en ese momento no eran casta. Nunca fueron casta. Los intendentes son varones del conurbano, no casta. Es un estado superior. Interesante definición. ¿Está claro? Me gusta. Y bueno, es loco cómo el electorado se comportó de una manera en la que a nivel nacional fue totalmente contra la casta. Digo, ese discurso de la casta fue muy efectivo para ganar las elecciones al presidente actual. Casta, y sin embargo, es el poder permanente. Y sin embargo, en los municipios hubo se revalidaron las gestiones y no eso que sucedió a nivel nacional no se replicó en términos municipales. Tal vez tengan que ver con los roles de cercanía que tienen los intendentes. Porque hay un análisis que nunca se hace, que yo creo que es el análisis principal, que es que la gente vota en función de las ofertas. Sí. ¿Está bien? No vota solamente en función de los espacios políticos o de lo que le gusta o no le gusta. Vota también en función de las ofertas. Va a decir, fulano de tal tiene una imagen negativa de 70, o sea que no va a sacar más de 30 puntos. Mentira, puede sacar 40. Porque si al final del camino el resto tiene sobre el resto tiene una opinión peor que sobre este señor, termina votando a este señor. Por lo tanto, al final de la elección hay un porcentaje que vota en función de las ofertas. Y no es un porcentaje menor, yo creo que es igual al 50%. La gente 6 meses antes el 40% tiene decidido a quién va a votar. 4 meses antes el 50%. El otro 50% espera el último mes y medio y en función de la oferta toma la decisión. O sea que muchos votan lo que pueden y no lo que quieren realmente. Por supuesto. Sí, el 50% yo creo. Y volviendo a esto de la casta, digamos que es un discurso que fue muy efectivo en Argentina, pero también en el mundo para estas derechas, digamos, que les está yendo muy bien en varios países de Occidente. ¿Cómo crees que, digamos, eso que es tan efectivo electoralmente, cómo se reconfigura estando en el poder? ¿Cómo le habla hoy el poder a ese electorado? Yo creo que hay que mirar de la derecha. Para mí hay 2 modelos
exitosos que hay que mirar, que uno es el de Orbán en Hungría y otro es el de el de la italiana, Meloni en Italia. Para mí son los dos modelos a los que le tengo especial simpatía. ¿Te referencias en esos modelos? Les tengo simpatía. El de Orbán, casi diría que es un modelo demasiado virtuoso, digamos, ¿no? Con crecimiento demográfico. O sea, Hungría tiene crecimiento demográfico hace 9 años. Europa decrece demográficamente y Hungría crece. Argentina tiene un problema demográfico enorme, una crisis que nosotros anunciábamos ya en el 2014, cuando empezó a poner en discusión el tema del aborto, que se terminó discutiendo por primera vez en el 2018. Nosotros planteábamos el problema de la crisis demográfica. La única soberanía que tiene que discutir la Argentina es la soberanía territorial, y la soberanía territorial no se logra si no se tiene cantidad de habitantes. Por lo tanto, es mentira que a vos te interesa la soberanía, Argentina, si vos fomentás la caída demográfica. No, es mentira. Argentina tiene un montón de territorio, tiene más población, no menos. Sí, está muy concentrado también. Pasa que también habría que por ahí indagar un poco los motivos por la baja en el crecimiento demográfico. Creo que Rocío va a coincidir conmigo. Creo firmemente que hay un tema con las leyes laborales y con la posibilidad de las familias de organizarse para poder tener hijos, digamos, que es muy difícil. Está bien que tenemos el 50% de la población en la informalidad, digamos, también habría que abordar eso, pero hoy en día para una pareja tener hijos y conciliar eso con el trabajo es realmente muy difícil. Antes que responda, permíteme, creo que le agregaría a esta descripción que estás haciendo, Marina, que además de tener en cuenta la planificación familiar, tener en cuenta la planificación laboral en los distintos territorios. Poder expandir materia laboral o posibilidades de trabajo en los distintos territorios para extender la demografía y que quizás las familias puedan instalarse en otros territorios. Totalmente de acuerdo con las dos. Creo que eso y un montón de cosas más seguramente que sí. Ahora, el tema central es tener claro que la Argentina necesita tener más población y no menos. Si nosotros no tenemos claro eso, no vamos a resolver ninguno de los otros problemas, porque todos los otros problemas tienen que estar en función de ese. ¿Necesitamos más población o necesitamos menos? ¿Está bien? Este es el punto central. Para mí necesitamos más población, porque justamente es la forma de sostener nuestra soberanía. Como necesitamos más población, después pongamos todos en cada uno de los temas, en cada uno de los rubros, pongamos eso en función de eso, ¿está bien? Pero la discusión primera es, ¿más población o menos población? Yo digo más. ¿Pero es cantidad versus calidad? No, yo digo más. Hoy tenemos menos y el 50% está fuera del Plata. ¿Y cómo hacemos con eso, Joaquín? ¿Con qué? Con que el 50% de la población argentina no accede, digamos, a una calidad de vida. Primero es no mentirnos. En Argentina en los últimos 25 años creció la ayuda social por 100, creció la cantidad de planes económicos por 100, creció la cantidad de plata gastada en educación pública por 100, creció la cantidad de plata gastada en temas sanitarios por 100. ¿Mejoró? No. No nos robemos. Dejémonos de robar entre nosotros. No nos mintamos. Lo primero es no nos mintamos. ¿Y es posible en ese barajarear de nuevo? Hay dos herramientas, pero hay una primera, que es el trabajo. Nada tiene que ir en contra de la generación de trabajo, que no es planes ni empleo público, es trabajo productivo. ¿Está bien? Ayudemos a la generación de trabajo. Nada tiene que ir en contra de eso. Punto 1. Y lo segundo, el tema de educación. No le choreemos más a la gente, diciéndole que sus hijos aprenden. Es un escándalo. Agarremos, ¿cuántos años tenés? 34. 34. Agarrar una prueba tuya de 4º grado y agarrar una prueba de un chiquito de hoy de 4º grado. ¿Está bien? Vamos un poco a por ahí las preguntas de cierre y pensar en esta Argentina que, como decías, requiere de no mentirnos más, de poner los problemas sobre la mesa. Como te decíamos al principio, el CIAS promueve el diálogo interpartidario. Creemos firmemente que hay algunos puntos que tendríamos que poder consensuar. ¿Cómo lo ves vos?
sobre todo teniendo en cuenta que el debate político a veces está como tan polarizado y a veces hasta se vuelve un poco agresivo, ¿no? Entre un partido y otro, y no pareciera como que estemos yendo hacia un lugar de acuerdo, sino todo lo contrario. Déjame volver al caso triste de la chiquita de La Plata. Pasa el fenómeno, yo prendo la televisión, que la tengo apagada todo el tiempo, prendo la televisión o miro en el teléfono y enseguida veo a todos los políticos yendo a pedir la cabeza del ministro de Seguridad, porque esto, porque lo otro. Yo me dedico, voy a ver cómo era el caso, miro, averiguo. Claramente había un responsable antes que el ministro de Seguridad, que era la fiscal, que los había soltado 3 veces. Y empiezo a hablar con el oficialismo para decirle, che, acá tenés un problema, este es el problema. Y además le acabás de proponer su pliego para que sea camarista. O sea, este es tu problema, esto es lo que tenés que solucionar. 24 horas después ese camino está solucionado. Y eso me permite sentarme a hablar con ellos desde otro lugar en esas cosas que yo creo que hay que hacer en seguridad, pero no desde el grito de un lado o del otro. Hoy la Argentina, los políticos argentinos no están ni pensando en llegar a ningún consenso de nada. Y los que están pensando en llegar a un consenso son para tener un cargo. Déjame que sea... y no para solucionar los problemas de la gente. El punto central es el viejo peronismo creía que atrás de todo modelo político tenía que haber un modelo de producción. No podía haber un modelo político si no hubiera un modelo productivo. Yo creo en eso. Yo creo que la Argentina tiene que volver a elegir un modelo productivo. ¿Está bien? Y la definición del modelo productivo nos puede hacer ir a lugares de consenso, no las definiciones ontológicas políticas. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero definamos qué modelo productivo queremos, a qué nos vamos a dedicar y qué vamos a hacer. Y estoy seguro que eso va a ser más fácil para ponernos de acuerdo y en función de eso poner eso como central y ir para todos, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos en educación? ¿Defender la educación pública o que los chicos aprendan? O sea que volver a valores como la vocación de servicio del político brindándose a su comunidad. Que sí, yo creo que esa es. Ojalá que la mayoría de los políticos eso no sea volver, sino sea parte de. Continuar en el camino de. Sea continuar en el camino de. Una gran definición que nosotros tenemos en San Miguel es, como esto es servicio, no podemos estar cómodos. El político no puede vivir cómodo, tiene que vivir incómodo. No tiene sábado y domingo y no tiene noche. El político no puede vivir incómodo, no puede vivir cómodo. Yo cuando veo que un político juega 2 veces por semana al golf y se va de coso y está... No es la vida del político. No es la vida del político. O del yo no digo que ese tipo tenga la obligación de ser político. ¿Vos querés vivir cómodo? Es muy honesto. Ahora, si querés hacer política, no podés vivir cómodo. Porque como este es un lugar de servicio, vos tenés que vivir incómodo. Te tenés que comer trompadas que no te mereces, te tenés que insultos que no mereces, acusaciones que no mereces. Tus hijos la pasan mal. No tenés sábado, no tenés domingos. Pones muchas veces en riesgo tu familia. Yo hay muchos cumpleaños de mis hijos que no he estado. Sí, los roles de responsabilidad a veces exigen eso. Es el bien común, que es mucho más importante que el bien particular. Mencionaste lo del modelo productivo. ¿Sentís que vamos en camino a definir un modelo productivo? No. Bien. Yo tampoco, pero bueno. No. Como sos una oveja negra entonces en la Libertad Avanza. Porque... No estoy en la Libertad Avanza. Buena pregunta. Queríamos saber. No estoy, justo lo iba a decir, porque vi que tenían esas ganas. Yo soy parte del bloque. Pues tiene que ver con las circunstancias, porque si no tenía que ser un unibloque y me quedaba solo en el coso. Formás parte del bloque en la legislatura, pero no sos parte. Y en ese momento mi hermano todavía era parte del gobierno, entonces me pidieron, lo hice. Y después era irme al día siguiente, me parecía que no tenía cosas, pero no soy parte del gobierno.
ni querría hacerlo, digamos. ¿Crees que tiene que haber...? Y hoy tendrían que pasar cosas que yo no veo que vayan a pasar, que le tendrían que pedir disculpas a mi hermana. O sea que generar ciertos consensos ahí en ese lugar bastante incómodo genera costos. Bueno, nosotros tenemos un tema. Nosotros elegimos, cuando sucedió lo de Pablo, cuidar al gobierno porque entendíamos que era lo mejor para cuidar a la Argentina y a los argentinos era cuidar al gobierno. Y seguimos con esa idea y ese es un norte que no vamos a corregir. Ahora vienen las elecciones y nosotros entendemos que el gobierno tiene una deuda con nosotros y si no se paga esa deuda nosotros no vamos a hablar de política. ¿Eso quiere decir que vas a salir a putearlo al gobierno? No. Porque después de todo también comparto muchas cosas del gobierno y vos me decís, entre lo que está haciendo el gobierno y el resto de la política, yo me quedo con lo que está haciendo el gobierno. En alguna entrevista mencionaste que hoy, o esto creo que fue hace un año la entrevista que escuché, no sé si en La Nación o en qué medio, estamos peor que en el 2001 socialmente. Pues hace más de un año y medio, fue antes que tuviera este gobierno, sí, es así. Claro, pero ¿crees que por ahí el voto a la Libertad Avanza fue un poco como un estallido en otros términos, digamos, como decir, bueno, voto a este que no viene de la política, que quiere romper todo, porque un poco su discurso? Yo creo que hay dos fuentes de voto, dos fuentes principales y un montón accesorias de voto a la Libertad Avanza. Uno, claramente la política ha fallado en estos últimos 40 años solucionar cualquiera de sus servicios. El servicio de seguridad, ¿cómo es? Malo. El servicio de justicia, ¿cómo es? Malo. El de salud, ¿cómo es? Malo. El de educación, ¿cómo es? Malo. El de asistencia social no ha cambiado la vida de la gente. O sea, todos los servicios que tiene que dar el Estado, de nombré los 5 principales, pero va a haber un montón más, es malo. Por lo tanto, ¿por qué la gente va a seguir votando a esto? Después hay otro fenómeno que se dio al mismo tiempo, que es la modernidad le ha dicho a nuestros hijos que no tienen que escuchar a nuestros padres, a sus padres. Que ellos tienen que armar su vida, hacer sus cosas, tienen que ser independientes, que no al deber ser, etc. Eso le ha dicho la modernidad durante 30, 40 años. Bueno, acá tienen la deuda, acá se le fue en contra. Los hijos no le hicieron caso a sus padres y saben a quién votaron, a lo que ellos quisieron. Porque distinto a lo que venía pasando. Durante muchos años las elecciones se definieron entre pobres, ricos y clase media. En la Argentina la clase media hacía una vez votaba a un lado, otra vez votaba al otro. Después hubo un pequeño voto entre varones y mujeres, que todavía está medio ahí escondido. Pero hay un sesgo en la situación. Hay un pequeño, pero la última elección fue entre viejos y jóvenes. ¿Está bien? Y hoy sigue estando esa realidad, digamos. Nosotros nos es muy difícil entender qué va a pasar porque cada uno mira a su alrededor y cree que eso es la totalidad. Y yo miro a la gente de 60 y creo que le molesta que a todo el mundo le molesta que el presidente grite. Y al 80% de la población no le molesta que el presidente grite. Pero como a la gente de mi edad, es más de 60, le molesta, yo creo que a todo el mundo le molesta. Y así sucesivamente, y eso se rompió. Cuando vos caminabas en los barrios de San Miguel, lo que pasaba era que lugares increíbles te hablaban de Milei, faltando un año para la elección. Y vos decís, esto es un fenómeno, esto es algo que ha pasado, que está pasando. El que no quiera mirarlo, si vos repasás todos mis reportajes durante el 2022 y 2023, hasta mayo, yo puteaba a toda Juntos por el Cambio porque le decían que no a Milei. Y yo dije, muchachos, lo vamos a necesitar para ganarle al kirchnerismo. Al final nos necesitó él. O sea, hicimos tan mal las cosas que él nos necesitó a nosotros. Joaquín, tendríamos mucho más tiempo para charlar y seguir entrevistándote porque realmente es muy interesante. Tenemos que cerrar y dejar acá la entrevista. Te agradecemos de parte del CIAS, de parte nuestra, por la posibilidad y por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Joaquín. En serio.